está. A ver, ustedes me van a recordar también. A veces me confundo con el grupo A y el grupo B. Hemos quedado aquí, ¿no es cierto? Ejercicios de interpolación. Estamos viendo algunos elementos matemáticos que va a necesitar el desarrollo de nuestra asignatura. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hemos hecho un ejemplo de interpolación lineal. Está. Aquí hay ejercicios propuestos de interpolación que ustedes van a ir resolviendo en base al ejemplo que ya hemos desarrollado. Ahí hemos quedado de Lina, ¿se acuerdan? Reina, Carelis. Sí, Lizin, quedamos ahí. Muchas gracias. Para los que están ingresando recién a la asignatura, estamos viendo esta asignatura que corresponde al ejercicio de la profesión. Es una asignatura muy importante, muy interesante, por cuanto involucra la toma de decisiones. Y yo les decía al inicio que la toma de decisiones es parte de nosotros, ¿no es cierto? En todo momento, desde que tenemos uso de razón, ya empezamos a tomar decisiones, ¿sí? En el transcurso de nuestra vida tomamos decisiones muy trascendentales. Una de esas es qué carrera estudiar, con quién me caso, qué emprendimiento hago, ¿no es cierto? Entonces, miren, o qué negocio, en qué invierto mis ahorros, mi herencia. Imagínense, nuestra vida está en base a la toma de decisiones. Muchas de las decisiones a veces en nuestra vida no involucran aspectos económicos, ¿no? Sin embargo, indirectamente sí puede involucrar. Por ejemplo, imagínense que yo me case con alguien que no le gusta trabajar, digamos, que le gusta más dedicarse a descansar, ¿no? Se va a cansar de descansar. Y imagínense con qué va a vivir mi familia, ¿no es cierto? Entonces, tomar decisiones. Si bien la decisión de formar una familia no es primero la parte económica o cuánto gana, cuánto tiene, sin embargo, también yo me caso, he decidido casarme con alguien porque realmente amo a esa persona, tiene muchos elementos de valorar, pero pues que le guste trabajar también, ¿no? Miren, de por medio también el aspecto económico, ¿sí? Y cuanto más las decisiones en unas empresas, sean estas pequeñas, medianas, grandes, ¿no es cierto? Donde tienen que tomar decisiones permanentemente. A veces tienen que invertir millones tienen que invertir. Entonces, la ingeniería económica en este punto sí juega un papel importante porque ayuda a tomar decisiones, de alguna manera, decisiones, ¿cómo les diría? Certeras, ¿no? Adecuadas. No podemos hablar de decisiones al 100% eficaces, porque como les decía, nada es seguro al 100%, ¿no es cierto? Ni nuestra vida, nada es seguro al 100%. Entonces, bueno, la ingeniería económica hace una evaluación desde el punto de vista de los costos, ¿no? Y la rentabilidad. Ayuda, ¿no? A que se tome decisiones económicas eficientes, acertadas. De alguna manera es como que le estaría asegurando al empresario de que va a ganar, va a haber rentabilidad. Pero tampoco es al 100%, como les decía. Y esto nos ha mostrado, nos ha podido, realmente nos ha hecho pisar tierra firme esta pandemia, ¿no? Cuántas empresas al inicio, ¿no?, del 2019, fines del 2019, probablemente han tomado decisiones de inversión, cuántos emprendimientos habrán iniciado y viene la pandemia y todo queda en cero. Y uno diría, pero la ingeniería económica me ha calculado que voy así, la ingeniería económica nos ha ayudado, pero esto es algo tan, ¿cómo les diría?, tan inesperado, que bueno, no hemos calculado, ¿no? En la ingeniería económica no hemos puesto por ahí, viene una pandemia, entonces vamos a perder tanto. Entonces, miren, hay situaciones impredecibles, ¿no? Impredecibles. O qué tal, yo hago un emprendimiento, me arriesgo, he hecho un estudio de mercado, a un experto en ingeniería económica me lo ha calculado y al final me muero. ¿No ve? No he logrado hacer ni inaugurar mi empresa. Entonces, nada es seguro al 100%, jóvenes señoritos, ¿sí? Pero, de todas maneras, en condiciones normales, en circunstancias normales, la ingeniería económica es
muy, muy importante y muy útil. Estamos viendo en ese sentido elementos interesantes, ¿sí? Hemos visto redondeos, hemos visto porcentajes, hemos visto la interpolación lineal. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la progresión geométrica. Son elementos que ustedes ya han llevado en colegio, ¿no? Solamente estamos recordando, estamos refrescando la memoria, porque son elementos que tenemos que utilizarlos. Entonces, vamos a ver lo que es una progresión geométrica. Y ustedes, mejor que yo, deben recordar, yo no soy matemática, pero hay que conocer elementos importantes, ¿no? Entonces, progresión geométrica, ¿qué es una progresión? Aquí tienen la progresión, miren. Dice, es una secuencia de elementos. Aquí está un elemento, otro elemento. Tengo 5 elementos en forma de secuencia, miren, están dispuestos. Alguna vez en el periódico encuentro, ¿no? Juego de números, complete los números que a veces están en base a progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión geométrica? Es una secuencia de elementos en la que cada uno de ellos, cada uno de estos elementos, obtengo ¿cómo? Multiplicando el anterior por una constante denominada razón. Entonces, ¿cómo he obtenido el 15, el 45, 135, 405 a partir del 5? He multiplicado este valor por una razón, eso me está diciendo, ¿no? Se llama progresión cuando la secuencia tiene una cantidad finita de términos, es decir, que va a terminar esta secuencia. Pueden ser 5, 20, 10, 30 números, ¿no? Pero termina en algún momento, 50 números termina, ¿no? Por eso dice, se trata de una secuencia que tiene una cantidad finita de términos. Sin embargo, a veces se usa sucesión en vez de secuencia, sucesión, cuando hay una cantidad infinita de términos, ¿no? Ya claro, esta distinción no es tan estricta, pero infinito, los números son infinitos, pero ¿hasta dónde va a llegar esta sucesión? Nosotros vamos a hablar en este caso solamente de progresión. Entonces, ¿cómo he hallado esta razón de esta secuencia? A ver, vamos a ir ganando puntitos. Alistaré mi lista. Ustedes saben progresiones. ¿Cómo he hallado esta razón 3? ¿Quién quiere decirme? Con la división 15 dividido entre 5, la razón sería 3. 15 dividido entre 5, 3. Y se multiplica con el primer término y así sucesivamente hasta encontrar el número de términos. Eso es, ¿no? Freddy es, ¿no? ¿Sí? ¿Quién ha hablado? Sí, Listen, sí. Ya. Gracias, Freddy. Esa es la forma de hallar la razón. Entonces, yo veo esta secuencia de elementos y digo, ¿cuál es la razón de esto? Entonces, como ha dicho Freddy, ¿no es cierto? 15 dividido entre 5. ¿Cuánto me da? 3. Es una progresión geométrica con razón igual a 3. 45 dividido entre 15, 3. 135 dividido entre 45, 3. 405 dividido entre 135, 3. ¿Cuál va a ser el próximo número, Freddy? ¿Cuál sería el siguiente número? 1215. ¿Cómo ha hallado eso? Multiplicando 405 por 3, que es la razón. Ya, gracias, eso es, ¿no? Y así podemos ir hallando la secuencia que nos digan, ¿no? Hay hasta la secuencia 15, digamos, entonces 15 elementos vamos a hallar. Entonces, si yo quiero seguir completando esta secuencia, como ya he hallado la razón, voy a multiplicar. De aquí a aquí se divide, ¿no? De aquí a aquí se divide, pero de aquí a aquí se multiplica por la razón. 405 por 3, voy a hallar ese valor por 3, hallo el otro. Ese otro valor por 3, y aquí está desglosado precisamente ese elemento. Aquí está parto del término 1, A sub 1 se llama este término, el primer término, y como he hallado esto, multiplicando 5 por 3, por la razón. Ya saben cómo he hallado la razón, ¿no? Dividiendo 15 entre 5, o 45 entre 15, o 135 entre 45, pues esa división
Siempre me va a dar como resultado 3, esa es mi razón. La secuencia la formo haciendo 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. 45 por 3, 405, ¿no? Entonces, miren así, perdón, 45 por 3, 135. Y 135 por 3, 405. Y así puedo hallar la cantidad de elementos que necesito. Y así sucesivamente. Miren, esa es la progresión que he llevado en el colegio. ¿Qué más tengo? También han visto hallar el primer término. A ver, dice, conocido el primer término A sub 1. En esta secuencia, este primer término de la progresión se llama A sub 1. Es el primer elemento de la progresión, ¿sí? A sub 1. Entonces dice aquí, conocido el primer término A sub 1, la razón R, ya saben cuál es la razón, en este caso es 3, ya sabemos cómo calcular, y el término n, es decir, el último término a conocer, se puede calcular directamente el valor del término a sub n con la siguiente fórmula. Por ejemplo, si en esta secuencia, miren, lugar 1, 2, 3, 4, 5, me dice halle el número 25. Entonces tendría que ir multiplicando, ¿no es cierto? O haciendo con la razón. 405 por 3, y ese resultado otra vez por 3, y ese resultado por 3 hasta el número 25, hasta el lugar 25. Para evitar esa situación engorrosa, tengo esta fórmula. Miren que me simplifica el trabajo. Entonces, esta fórmula me dice el último número que quieres hallar, ¿no? El último número que quieres hallar de esa secuencia, de esta sucesión, es igual al primer término, el último término es igual al primer término, por la razón, y esa razón que esté elevada a n menos 1. A ver, vamos a tener un ejemplo aquí. Dice, en el ejemplo anterior, se está refiriendo a este ejemplo, y lo estamos repitiendo aquí, ¿no? 5, 15, 45, etc. La progresión geométrica está, si quisiéramos conocer el término número 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? El 8. Para no estar haciendo una multiplicación en forma individual, ¿no? Si quisiéramos conocer el término 8 de la progresión, podríamos reemplazar en esta fórmula. Miren qué simple, qué facilito. Donde A sub n, el último término, es decir, el término 8 para mí va a ser A sub 8. Ese es el lugar que quiero calcular, ¿no es cierto? El número A sub 8. Igual a A sub 1, dice. ¿Cuál es el término A sub 1? El primero. Es el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7 y el A sub 8 estoy calculando. Entonces esto es igual a A sub 1, en este caso es 5. Por la razón, ¿cuánto era la razón acá? Hemos hallado ya, ¿no? En la anterior diapositiva, la razón es 3. ¿Cómo hallamos la razón? Dividiendo este número entre este. Esto entre esto. Esto entre esto. Todo el tiempo me da un resultado de 3. Esa es la razón. Por la razón elevado a n. N que es el lugar que estoy buscando. 8. El término 8 me dice entonces el término 8 menos 1. Y haciendo operaciones, miren, 8 menos 1, 7. 3 elevado a 7 por 5. Me da 10.935. Entonces el lugar 8 había sido 10.935. Ahora ustedes pueden comprobar, ¿no? 405 lo multiplican por 3, van a hallar el valor. Ese valor por 3 hasta el término número 8. Pero para evitarnos eso, pues, aplicamos esta fórmula. Y aquí hay algunas progresiones, miren. Sería bueno que para cada clase de ingeniería económica siempre vengan con su calculadorita, algún cuaderno de ejercicios, su borrador, su lápiz. Algunas progresiones, miren. Esta progresión 1, 2, 4, 6, 8 es una progresión geométrica cuya razón es 2. ¿Por qué es 2? Porque 2 entre 1, 2. 4 entre 2,
2. 8 entre 4, 2. A ver, les seguiremos admitiendo a los atrasados, pero ya vamos a poner reglas, ¿no? Esta semanita más, 5 minutos, hasta 6 minutos creo que es suficiente. Bueno, les decía, bueno, ¿en qué estaba? A ver. Ya. Esta progresión tiene una razón de 2. ¿Por qué? 2 entre 1, 2. 4 entre 2, 2. 8 entre 4, 2. 16 entre 8, 2. Esta es una progresión geométrica cuya razón vale 2. Pero en esta progresión también la razón es 2. 10 entre 5, 2. 20 entre 10, 2. 40 entre 20, 2. ¿No es cierto? Miren, este otro caso dice, la razón no necesariamente tiene que ser un número entero. En este caso, la razón es 2. En el anterior ejemplo tenemos una razón de 3. No siempre tiene que ser un número entero. En este caso tengo una razón de 1/4. ¿Sí? Si a 12 le divido entre 1/4 me da 3. Si a 3 le divido entre 1/4 me da, perdón, en este caso es así, ¿no? Si a 3 le divido entre 1/4 me da 12. Si a 0,75 le divido entre 3, a ver, que esto ya me estoy mareando yo. Si a 3 le divido entre 12, me da 1/4. Si a 0,75 le divido entre 3, me da 1/4. Si a 0,1875 le divido entre 0,75, me da 1/4. ¿Sí? Esa es la razón. En este caso es una progresión con razón igual a 1/4. Es un quebrado. No siempre es un número entero. Permítanme un momento, les voy a decir que rebajen su volumen, no me están dejando concentrarme. Ya, mil disculpas. Bueno, los jóvenes son capísimos, se ponen música, hablan, hacen todo y trabajan. No puedo yo, si no estoy concentrada y hay mucha bulla de por medio, no puedo hacer. Bueno, a ver, otra vez. Estamos en este caso, ¿sí? De progresiones geométricas. Teníamos aquí la razón 2, tanto para esta secuencia como para esta otra. ¿Cómo hemos hallado esta razón? Dividiendo este número entre el anterior, ¿no? Este número entre el anterior, este número entre el anterior y me da 2. En este caso lo mismo. Tengo una razón de 2 porque 10 entre 5, 2, 20 entre 10, 2 y 40 entre 20, 2. Y en este caso tenemos una razón que es un quebrado. ¿Cómo he hallado? Dividiendo 3 entre 12, 1/4. 0,75 entre 3, 1/4. 0,1875 entre 0,75, 1/4. Entonces, de esa manera he hallado esta razón. ¿Sí? A ver, hagan la prueba, por favor. ¿Estoy mal? Es importante que tengan su calculadorita. Sí, Licen, sale así. Sale así, muy bien. Entonces, si ustedes aquí podemos hacer y decir, halle el número, el lugar 2, ¿no es cierto? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces,
Bueno, para hallar el lugar 12, pues necesariamente puedo aplicar esta fórmula. Hallar el lugar. Aquí sería A sub 12. ¿No es cierto? Y también tengo una progresión donde la razón no siempre va a ser positiva. Miren, tengo una razón negativa. ¿Cómo hallo esta razón? Agarro el menos 6 entre 3 menos 2. ¿No es cierto? 12 entre menos 6 menos 2. Menos 24 entre 12 menos 2, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con los signos. Es una cuestión de álgebra. Y miren, este tipo de progresiones es un ejemplo de progresión alternante entre signos positivos y negativos. Pero aquí la razón es menos 2. Otro ejemplo. Miren, un caso especial cuando la razón es igual a 0, pero hay una condición. Cuando uno trabaja con progresiones, la razón tiene que ser diferente de 0. Entonces, bueno, en este caso no sería tanto una progresión. Existen ciertas referencias que no consideran este caso como progresión, por cuanto la R debe ser 0. Aquí, ¿cuánto sería la razón? 0. Aquí tengo 0 entre 4, 0, pero 0 entre 0 me sale indeterminado, ¿no es cierto? 0 entre 0 me va a salir indeterminación, por eso, bueno, en este caso no lo vamos a considerar. Estos 3 ejemplos yo creo que están entendibles, ¿no? Ahora, también se puede calcular la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica, la suma de los primeros n términos. ¿Qué implica esto? Tal vez me dicen, sume los 10 lugares, por ejemplo, de acá, los 10 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Tendría que calcular los 10. Bueno, sin embargo, cuando tengo la suma de los primeros n términos de la progresión, puedo aplicar una fórmula. Por favor, Osvaldo, ¿puede apagar su micrófono? Así evitamos interrupciones. ¿Me escucha, Osvaldo? Está apagado mi micrófono, Listen. ¿Está apagado? ¿Y quién está con micrófono prendido? Páguenlo, por favor. Ya, perdón, Osvaldo. Se denomina como S sub n a la suma de los n términos consecutivos de una progresión. Aquí yo tengo la suma de los n términos consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Uno al lado del otro. No voy a sumar este con el último, ¿no? Sino con este, los que estén uno al lado de otro. Dice, se denomina como S sub n, suma de los n primeros términos, ¿no? Consecutivos de una progresión. Esta fórmula está describiendo esta situación. Resolviendo esta progresión, obtenemos la ecuación que permite calcular, ¿no?, la suma de los términos de una progresión geométrica. ¿Cuándo voy a poder calcular la suma de los n términos de una progresión? Cuando conozco el primer término y el último término de la serie. A ver, esta es la fórmula. Suma de los n términos. Me pueden decir, calcule los 10, los 15, los 20, los 5, etc. Es igual, la suma de los n términos es igual a sub n, es decir, a sub n, el último término, a sub n, por la razón menos a sub 1. La razón menos a sub 1. Tengo en el denominador la razón menos 1, pero dice, sin embargo, en la ecuación anterior si se sustituye a sub n por su valor equivalente. No se olviden que a sub n es igual a esto, ¿no? Aquí arriba hemos visto, a sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Entonces, a sub n yo reemplazo por todo esto. Entonces, a sub n, este primer término es igual a sub 1 por r n menos 1. Y al final, reemplazando y haciendo operaciones, yo llego a tener
esta fórmula en definitiva, donde la suma de los primeros, ¿no? de los n términos consecutivos de una progresión es igual a sub 1, al primer término, por la razón elevado a n menos 1, y aquí tengo como denominador r menos 1. A ver, en el ejemplo creo que vamos a entender mejor. Determinar la suma de los primeros 30 términos de esta progresión. Miren esta progresión que facilita y bonita. 8, 16, 32, 64, los 30. Aquí nos faltaría completar si queremos hallar la suma desde el primero hasta el lugar 30. Pero como tenemos nuestra fórmula que simplifica el trabajo, entonces vamos a aplicar la fórmula. Primer paso, se identifica el primer término y la razón. ¿Cuál es el primer término? 8, el punto de partida. A sub 1 es 8. ¿Cuál es la razón? Es 2. ¿De dónde he encontrado esta razón? Haciendo 16 entre 8, 2. 32 entre 16, 2. 64 entre 32, 2. Entonces he hallado la razón. Ahora, aplicando la anterior fórmula, se tiene, o sea, esta fórmula, ¿no? Que me he traído de aquí. Aquí está la suma de los términos. Entonces, aplicando esta fórmula, jóvenes señoritas, yo tengo, me dice determinar la suma de los primeros 30 términos de la progresión. Entonces, yo tengo S sub 30, o sea, que voy a sumar los 30 términos, los 30 primeros términos. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual, dice mi fórmula, a sub 1. ¿Quién es A sub 1? Es el primer término. A sub 1 es 8. Por R, ¿qué es R? La razón. Aquí está la razón. 2 elevado a n, 2 elevado a n, que es n, 30, ¿no? El último término, la suma de los primeros 30. O sea, n es 30. Menos 1. Y en el denominador tengo una razón igual a 2 menos 1. Bueno, ya hemos reemplazado esta fórmula. Hacemos operaciones. Bueno, cuando hay exponentes, cuando hay raíces, es necesario utilizar la calculadora, ¿no? Lo vamos a empezar a sacar en forma manual. Ya no tiene sentido. 2 elevado a 30 menos 1. Abajo 2 menos 1, ¿no? Y todo eso multiplicamos, hacemos operaciones y me sale la suma la suma de los números desde el primero hasta el lugar 30 había sido todo esto. ¿Sí? Todo esto. Entonces, pueden pedirme la suma de los 20, de los 30, de cualquier cantidad. Aplico esta fórmula y hallo el resultado final. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes señoritas? Licen, de lo otro que hicimos, de la otra fórmula, A sub 8 igual a 5 por 3 elevado a 8 menos 1. Creo que es más antes. Aquí está. ¿Esa fórmula igual se puede utilizar? ¿Perdón? O sea, ¿en qué es distinto, Licen, esa fórmula con esa que nos está indicando ahora? Ah, ya. Esto, aquí me está diciendo halle el lugar 8. El lugar 8. Lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4, lugar 5, lugar 6, lugar 7 y lugar 8. ¿Qué número es el lugar 8? Y el lugar 8 aquí es esto. ¿No ven? 10.935, ese es el lugar 8. Pero aquí lo que estamos viendo ya no es el lugar 8, sino es la suma. Es como si me estuvieran diciendo, a ver dónde estamos. Es como si me estuviera diciendo la suma de todos estos. Sumar con esto, con esto, con esto, sumar a los 30. Ya, Licen. ¿Me entiende, no? Sí. Ya, sí. Entonces, por eso tengo aquí como, aquí miren, S sub n, dice suma, sumar los n. En este caso no me está diciendo halle el lugar 30. Aquí tengo el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, imagínense, se nos va a hacer tan largo, pero no me está diciendo halle el lugar 30, me está diciendo sume esto con esto y con esto hasta el lugar 30. Entonces es una suma. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, aquí tengo un ejercicio de suma de términos que les va a permitir practicar. Todos los ejercicios, ¿sí? En las diapositivas correspondientes hay ejercicios, ustedes tienen que hacer en grupo. ¿Entienden, jóvenes? Van a hacer en grupo. Cada uno se va a agarrar un ejercicio y, por ejemplo, le ha tocado a Valda Núñez Nicole, digamos, le toca este ejercicio. La Nicole resolverá este ejercicio y se hallará otro propuesto, ¿no? De su autoría. Se inventará un ejercicio similar, no idéntico, ¿no? Parecido con sus innovaciones. Y hará este ejercicio y un propuesto. ¿Qué más? Hasta aquí está claro, ¿no? Jóvenes señoritas, los elementos que hemos ido viendo, desde el redondeo, porcentajes, proporciones, interpolación, etc. Ahora vamos a ver un elemento muy interesante que se llama el flujo de efectivo, ¿ya? Flujo de efectivo. Voy a apelar ahora a sus conocimientos ustedes, ¿no? y a la idea que puedan tener de lo que es el flujo de efectivo. A ver, Osvaldo, ¿qué cree que es el flujo de efectivo? ¿Me escucha, Osvaldo? Sí, Lisa, le escucho. ¿Cómo está, Osvaldo? Buen día. En contabilidad, Buen día, Lisa. ¿han llevado el año pasado contabilidad o no? Sí, Lisa. A ver, ¿qué han llevado en contabilidad? Un poquito, infórmeme para tener idea de lo que han avanzado. Plan de cuenta. ¿Qué más, Osvaldo? Active su micrófono. Es lo que recuerdo, Lisa. Plan de cuentas, ya. A ver, ¿qué entiende por flujo de efectivo según su perspectiva? Flujo de efectivo. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? No es necesario los conceptos acertados porque estamos aprendiendo, pero por lo menos una idea, ¿no es cierto? Una idea. Entrada y salida del dinero, dicen. ¿Quién ha dicho? Jonathan Gómez. Johnny Gómez. Jonathan, buen día, muchas gracias. Exactamente, flujo de efectivo, entrada y salida de dinero. Es que, ¿qué sucede en algunas empresas? Los estados financieros que normalmente manejan son estado de resultados. ¿Han hecho eso el año pasado? Balance general. Sí, licenciado. Sí, han hecho, ¿no? Estado de resultados, balance general. Y un flujo de efectivo. El flujo de efectivo es muy importante, como su nombre dice, flujo de efectivo, flujo de dinero, de la liquidez. Entonces, ¿qué pasa con algunas empresas? En algún momento nos ha tocado trabajar en microempresas, ¿sí? Asesorando a algunas microempresas, haciendo diagnósticos empresariales. ¿Y qué pasa con algunas empresas pequeñas, medianas, aún con las grandes? Las empresas a veces venden a crédito, pero en sus entradas, por decir, han vendido 5.000 bolivianos, pero no les han pagado. Y después siguen vendiendo a crédito, anotan ventas, ¿no? Cuentas por cobrar, pero el efectivo no está registrado, ¿no? Entonces, pueden ver, dice, hemos vendido toda la mercadería, ha salido, pero ¿por qué no hay dinero? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no hay dinero? Pero no veo. ¿No? Todo el stock, todo el almacén se ha vaciado, pero ¿y el dinero? Ahí es bien complicado. Por eso el flujo de efectivo es un estado financiero muy básico, elemental. Es fácil de elaborar, ¿sí?
pero que informa sobre las entradas y salidas del efectivo, del dinero. Cuánto sale, cuánto entra, en qué tiempo sale y en qué tiempo entra. ¿Entiende? Bueno, que lo haya vendido, maravilloso, pero ¿y el dinero? Porque cuando uno contrata gente, tiene que pagar a los trabajadores. ¿No ve? Entonces, bueno, si yo vendí mi mercadería a 6 meses, a 4 meses, pero el trabajador no me va a esperar 4 meses, tengo que pagarle cada mes. Y los servicios que utilizamos en la empresa, luz, agua, teléfono, internet, etcétera, no puedo pagar cada 6 meses, pago cada mes. Entonces, imagínense, el efectivo es muy importante para hacer frente a todas las obligaciones de la empresa, ¿no es cierto? Por eso, este estado financiero tan básico, tan elemental, informa sobre las entradas y salidas, pero de efectivo. Cuánto efectivamente ha ingresado y cuánto efectivamente ha salido y cuál es la situación de liquidez que tenemos en la empresa. ¿Sí? Es importante. A veces, bueno, pueden haber, por ejemplo, una empresa, una familia que tiene muchos terrenos, muchas casas, pero y el efectivo no tiene, ¿no? Y los terrenos no son activos líquidos, es decir, que no lo podemos vender ese rato. Bueno, surge alguna situación o alguna operación de emergencia, por ejemplo, para una familia, y tiene unos terrenos, tiene casas, tiene todo, pero ahorita le tiene que hacer operar y necesita, pues no tiene efectivo, tiene activos. Y a veces por la desesperación, esos terrenos, esos activos hay que venderlos, ¿no? A precios de gallina muerta, como dicen, ¿no? Por la desesperación. Entonces, qué importante es que una empresa, por ejemplo, maneje el efectivo. Primero, para hacer frente a todas las obligaciones y responsabilidades que ha asumido, que son mensuales, por un lado. Y por otro lado, también es importante que haya un control del efectivo. Puede ser, por ejemplo, una empresa que fabrica zapatos, ¿no? Zapatos de cuero, carteras. Y de pronto viene otra empresa y le quiere vender materia prima, cueros, gomas, qué sé yo. Y ese rato de ocasión le ofrecen, pero no hay el efectivo, ¿no? Dice, no, yo quiero comprar, o está barato, lo están rematando y me hace falta esta materia prima. Y como no tiene efectivo y no quiere perder la compra de esa materia prima, a veces tiene que recurrir a un crédito. Y al recurrir a un crédito, ¿qué implica? Intereses. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la importancia del flujo de efectivo, ¿no? Un estado financiero tan básico que informa sobre entradas y salidas de efectivo en un periodo. Ahora podemos hacer el flujo de efectivo, hacer el cálculo para un periodo, puede ser para un mes, para 2 meses, para 6 meses o inclusive para un año. ¿Qué muestra este flujo de efectivo? Muestra el efectivo generado y aprovechado en las actividades. ¿Sí? Muestra el efectivo que se ha generado, cuánto ha ingresado. ¿No es cierto? ¿Cuánto ha ingresado a mi empresa por la venta de la actividad principal que estoy realizando, ¿no? Y cómo estoy aprovechando esas actividades, ¿no? ¿Qué actividades? Para hacer el flujo de efectivo, para elaborar el flujo de efectivo, jóvenes señoritas, tenemos aquí diferenciadas 3 actividades que normalmente desarrollan las empresas, ¿sí? Y que le generan el ingreso y salida de efectivo. La primera, por ejemplo, son las actividades de operación. ¿Qué son las actividades de operación? Primero comprende las entradas y salidas del efectivo, del dinero que proviene de la principal fuente generadora de ingresos de la organización. La principal fuente generadora de ingresos de la organización, si es una empresa que fabrica zapatos, les decía, pues la principal fuente generadora de ingresos va a ser la venta de los zapatos, de las sandalias, de las botas, de los mocasines, de los suecos, tacos, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, comprende la entrada y salida de efectivo que proviene de la principal fuente generadora de ingresos de la organización. Las entradas vendrán por la venta, ¿no es cierto? Por la venta de toda la producción principal que realiza. Y las salidas, ¿por qué habrán salidas? Luis,
Espada, Luis, ¿por qué habrán salidas? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Qué compra? Materia prima, cueros. Eso, pues, Luis, ¿no es cierto? Salidas por compra de materia prima, por pago de servicios, ¿no es cierto? Pago de sueldos, salarios. Entra por vender todo su producto, pero sale también. Entonces, miren qué importante controlar lo que ingresa y lo que sale. Hemos encontrado en los diagnósticos empresariales empresas que viven de la manera en que más sale que entra. No, pues así no se puede sostener, ¿no es cierto? Ni en una economía doméstica, ni en la casa. ¿Cómo viviríamos? Que haya más salida y que no ingrese, ¿no es cierto? Eso nos lleva prontamente a la quiebra. Más sale y a qué hora entra. Entonces, hemos encontrado empresas en las que salida y no ingresa nada. O sea, yo le digo, pero ¿cómo hace? A ver, muéstrame su estado de cuentas, todo, había que revisar toda la situación financiera y todo iban solucionando con crédito por aquí, crédito por allá, crédito por todo lado. Iban sacando crédito de un lugar para tapar otro crédito de otro lugar, se estaban haciendo un círculo vicioso, estaban cayendo en un hueco oscuro. Entonces, qué importante es controlar cuánto entra y cuánto sale. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué más? Aquí estamos viendo en las actividades de operación, ¿no? Va a ingresar y va a salir. Va a ingresar por la venta de la actividad principal que está desarrollando. Si es un restaurante, le ingresará por la venta de comidas, por las comidas especiales que hace, y sale comprando materia prima, pagando servicios, pagando salarios, etcétera, ¿no? Y dice que proviene de la principal fuente generadora de ingreso de la organización y ha tenido un efecto en la determinación del resultado del ejercicio, ya sea utilidad o pérdida, ¿no es cierto? Entonces, en base a lo que ha entrado y ha salido, se verá que en ese periodo, ¿no? ¿Cómo ha sido su situación? ¿Ha tenido utilidad o ha tenido pérdida? Tendrá pérdida cuando ha habido más salida y tendrá utilidad cuando ha habido más entrada. Es una lógica, ¿no es cierto? Esas son las actividades de operación, ¿no? Una de las primeras actividades que hay que considerar al elaborar el flujo de efectivo. La otra actividad es las actividades de inversión que también realizan las empresas, ¿no? No solamente de operación, también de inversión. Las actividades de inversión, bueno, aquí los flujos de efectivo relacionados, aquí se refiere precisamente a los flujos de efectivo relacionados con el otorgamiento y el cobro de préstamos, compra y venta compra o venta de inversiones permanentes y compra y venta de activos, planta, activo fijo. A ver, vamos a ver con un ejemplo. Las actividades de inversión. Aquí, por ejemplo, puede haber egresos, ¿no? Salida en las actividades de inversión porque, bueno, han decidido comprar una nueva máquina, ¿no es cierto? Una máquina que reemplace a la que tienen, que ya se está depreciando, que ya está muy viejita. Bueno, puede ser esa otra de las actividades de inversión. Y es una salida, pues, porque han comprado la máquina y, bueno, ha salido. Un ingreso en las actividades de inversión, ¿cuál sería? A ver, un ejemplo. Vargas Camia. Camia, ¿me escuchan? Bueno, creo que se nos fue del aula. Vargas Torres Camia. Ya. ¿Qué actividades más? Por ejemplo, aquí dice otorgamiento y el cobro de préstamos. Puede ser que esta empresa ha prestado a alguien dinero, ¿no es cierto? Ha prestado a alguien dinero y, bueno, le están pagando con algunos intereses, está generando ingresos también.
¿no? El hecho de que sea un restaurante no significa que puede hacer préstamos de dinero, porque las empresas tienen que ver por qué lado van generando más ingresos, ¿sí? Puede haber prestado dinero a esta empresa y le está ingresando, ¿sí?, intereses. Hemos visto también que pueden hacer inversiones, ¿no? Pueden expandir su actividad. ¿Perdón? ¿Cámaras tiene? ¿Sí? ¿Cuál? No pueden. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a escuchar las conversaciones o seguimos avanzando? Por favor, jóvenes, apaguen sus cámaras, o que sus micrófonos, ¿no? Sus cámaras. Bueno, les decía que esta empresa, que una empresa nos registra su flujo de efectivo considerando las actividades de operación y de inversión, ¿no? Puede hacer una inversión esta empresa cuando compra maquinaria, puede prestar dinero. Al comprar maquinaria, ingresa o sale dinero. Celina. Ingresa, pues sale el dinero, porque está comprando. Claro, le va a servir para su proceso productivo, sus actividades de operación, pero está saliendo el dinero, ¿no? Al comprar una maquinaria. Ah, pero si ha prestado un dinero y le están pagando intereses, está ingresando, pero en algún momento ha salido también ese dinero que han prestado, ¿no? Entonces, esas son las actividades de inversión. Y un tercer grupo, las actividades de financiamiento. Incluye los flujos de efectivos relacionados con actividades para obtener y pagar recursos, no provenientes de propietarios del negocio como terceros. Por ejemplo, las actividades de financiamiento, si bien estas empresas quieren comprar alguna maquinaria, alguna movilidad que reparta su producto, ¿no es cierto?, y no hay el dinero necesario, pues recurren a un crédito también bancario, ¿no? Recurren a un crédito bancario para comprar sus movilidades, pero el banco no les va a prestar gratis, ¿no? Sino que implica pago de interés que tiene que hacer la empresa por haber sacado un crédito y comprar la movilidad, o si quieren expandirse, bueno, dicen, nos está yendo tan bien en Sucre, ¿por qué no abrimos nuestra empresa en Potosí? Bueno, eso también implica conseguir recursos, ¿no es cierto? Y, bueno, pagar esos recursos provenientes de los propietarios, puede ser del banco o de los propietarios del negocio, ¿no? O sea, los mismos propietarios del negocio pueden seguir invirtiendo. Bueno, las actividades que se consideran para elaborar el flujo de efectivo es de operación, una de las principales actividades, de inversión y de financiamiento. ¿Qué más tenemos? Una forma sencilla de planear y controlar a corto plazo las necesidades de recursos consiste en calcular el flujo de efectivo de un negocio. Entonces, aquí yo puedo ver la importancia de calcular el flujo de efectivo, es planear y controlar. Es decir, hago un flujo de efectivo, pero planeando, ¿no? Más o menos calculando, proyectando, es un plan. De hecho, todavía no sé si de verdad va a ingresar eso o va a salir. Estoy todavía planeando, puede ser una situación esa, ¿no? Estoy planeando, ¿no? Y controlando también. Una vez que ya estoy en la actividad misma de la empresa, hay que controlar, ¿no? A corto y mediano plazo. ¿Qué necesidades? ¿Cuánto estoy estimando vender? ¿O cuándo en realidad cuánto estoy vendiendo? Bueno, hay que calcular el flujo de efectivo del negocio. Es como en la casa, ¿no? Algunas personas, algunas familias van anotando luz tanto, agua tanto, teléfono, internet, mercado, qué sé yo, control del bebé, bueno, todos los gastos, y también van ingresando o van anotando cuánto ingresa, ¿sí? Cuánto sale y cuánto ingresa. Pues es interesante hacer eso y así uno sabe la situación real, ¿no? La situación económica real que está manejando, la situación real que tiene. Dice, las empresas que no elaboran un flujo de efectivo enfrentan la falta de liquidez para cubrir necesidades inmediatas. ¿Sí? Falta de liquidez, lo que les mencionaba, porque no tienen un flujo de efectivo.
no tienen un flujo de efectivo elaborado. El flujo de efectivo en realidad me dice cuánto dinero hay, con cuánto dinero dispongo para cubrir las necesidades inmediatas, ¿sí? Porque puedo cubrir necesidades a largo plazo vendiendo, por ejemplo, mis terrenos, mis autos que hay en mi empresa. Pero necesidades inmediatas, ¿no es cierto? Necesidades del momento, tengo que saber cubrirlas, por eso es que tengo que controlar la liquidez de la empresa. Esto implica recurrir a veces a préstamos con costo adicional para la misma empresa, lo que les mencionaba, ¿no? Si hay alguna situación de ocasión y no tengo liquidez, no tengo dinero, me tengo que prestar. Y al prestarme, estoy perdiendo porque tengo que pagar interés. Y en mi mente puedo decir, era que lo vende ese terreno que está tan alejado, improductivo, con eso hubiera pagado, pero bueno, está ahí el activo que no puede convertirse inmediatamente en activo líquido. Toda empresa tiene entradas y salidas de efectivo, eso es una lógica. Estos son flujos de efectivo. Las entradas son con signo positivo, se representa con signo positivo, ¿no? Y las salidas con signo negativo. ¿No es cierto? No es una novedad, creo, para ustedes eso, ¿sí? Las entradas con signo positivo y las salidas con signo negativo. ¿Cómo se estima el flujo de efectivo? Pueden ser algunas entradas, miren, esta es una empresa cualquiera, ¿no? Cada empresa tiene su característica, ¿sí? Cada empresa, cada proyecto tiene sus características muy particulares, no todas son iguales, no todas las empresas venden pollos, otras empresas producen leche, otras empresas producen zapatos, en fin. Entonces, bueno, en términos generales, algunas entradas del efectivo que son ingresos por ventas, necesariamente. Tienen que vender lo que están produciendo. Miren, Robles, Pecho, Kevin, ¿qué ha pasado con el Kevin? Ya es las 10:04, está entrando. Vamos a regularizar eso. Miren, ingresos por ventas, algunas entradas, todo lo que vende la empresa. Otras entradas probables, reducciones en el costo de operaciones, ¿no? Puede ser que haya disminuido el consumo de luz, de agua, qué sé yo, no sé, menos trabajadores, reducción en el costo de operaciones, la gasolina ya ha bajado y ahora el auto ya no usa tanta gasolina al repartir el producto. Mire, otro ingreso, valor de salvamento del activo. A ver, le vamos a preguntar aquí está, Carelis, Orellana Carelis, ¿está? ¿Me escucha? Carelis. ¿Me escucha Carelis o se ha ido del aula? Les pongo asistencia, de eso les tengo que poner falta porque se me van. Orellana Carelis, ¿está? No está. Luis Espada. Luis. Sí, sí. ¿Cómo está Luis? Luis, buen día. ¿Qué cree usted que es el valor de salvamento de los activos? El precio del material. ¿Del material? ¿De qué, por ejemplo? De una maquinaria para hacer zapatos. El precio del material. ¿Del material de la maquinaria o de la maquinaria? De la maquinaria. Ya, gracias, eso es, ¿no? El valor de salvamento, por ejemplo, a una empresa le puede ingresar entradas. ¿Cómo? Tiene una maquinaria que ya está usada, Vamos a suponer que tenía 5 años, ¿no? De su vida activa. Sin embargo, esta maquinaria ya la han usado, pero sigue en óptimas condiciones y deciden los directivos venderla, ¿no? Venderla. Y, bueno, cambiar por otra mucho más moderna. Entonces aquí podría haber un valor de salvamento del activo y ese es un ingreso. En vez de que la hayan tirado a la basura, ¿no es cierto? En vez de que esté de chatarra en la basura, venden ese activo, esa maquinaria que ya han usado y, bueno, otra empresa que esté empezando puede comprar. Miren, está ingresando. Estamos viendo algunas entradas que pueden tener algunas empresas.
ingresos por ventas, reducción en el costo de operaciones, valor de salvamento, ¿no? A veces también hay reducción en el costo de operaciones cuando hay algunos alumnos, ¿no? De algunas carreras que van a hacer sus prácticas, ¿no? Entonces, hay alumnos que son muy activos, muy diestros, muy capacitados y sobre todo muy dinámicos, podríamos decir, ¿no? Que van a hacer sus prácticas en algunas fábricas. He visto en La Paz, ¿no? Van a hacer sus prácticas y bueno, como está haciendo sus prácticas, no le pagan un salario, el salario que está establecido, pues le dan un incentivo, pero a veces esos alumnos realizan, bueno, unos procesos muy interesantes y aquí también implica menos gasto, menos el pago de un salario para una persona, miren. Bueno, hemos visto el valor de salvamento es otro ingreso, recibo del principal de un préstamo. Bueno, la empresa ha prestado dinerito, si está recibiendo, ¿no? Los beneficios de haber hecho un préstamo, también es otro ingreso. Ahorro en impuestos sobre la renta. Puede ser, bueno, que haya reducido el impuesto, pueden haber implementado algunas políticas impositivas y bueno, ahora para incentivar a las empresas les están reduciendo el impuesto, puede ser, es otro ingreso. Ingresos provenientes de la venta de acciones y bonos, ¿no? Pueden vender parte de las acciones de esta empresa, pues otro ingreso. Ahorro en costos de construcción e instalaciones, ¿no es cierto? Pueden haber calculado que una ampliación, una reparación, una instalación les cueste, no sé, $1,000. Sin embargo, han encontrado a otro técnico que hace por menos y hace mejor. Bueno, miren, pueden haber este tipo de ingresos de entrada para las empresas, ¿sí? Han calculado pagar $1,000 en construcciones e instalaciones, tal vez ampliar un área, y resulta que ahora han logrado conseguir por $700, en fin. Ahorro en rendimiento de los fondos de capital corporativos. ¿A qué se refiere ahorro o rendimiento de los fondos de capital corporativo? Cuando las grandes empresas, jóvenes señoritas, las grandes empresas siguen buscando oportunidades, han crecido tanto, persiguen oportunidades de crecimiento y mitigan riesgos que los afecten basándose en desarrollos tecnológicos. ¿Qué implica esto? Que ahora estas empresas, ¿no? Grandes ya han roto con la forma tradicional de producción y comercialización. ¿Qué está pasando actualmente? La comercialización, por ejemplo, la venta de productos y algunos procesos ya no se hace en forma tradicional. Ahora ha ganado terreno el mercado virtual. Y el mercado virtual sí que está generando mucha actividad, especialmente en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Miren, a eso se llama, por ejemplo, el modelo de negocio disruptivo. Rompieron con lo tradicional, hay tecnología e innovación empresarial, ¿sí? Todo es ahora virtual. Ahora se están comprando, vendiendo cantidades significativas de bienes y servicios vía virtual. Ahora, las empresas que no entren a esta nueva dinámica van a quedar postergadas frente a las empresas, especialmente aquellas corporaciones grandes que ya están innovando, ¿no es cierto? Ya están innovando. Bueno, por ese lado también están generando ingresos. Ahora, puede haber algunas salidas, ¿no? No es siempre que esto siempre hace una empresa, no es así, como les menciono. Algunas entradas, posibles entradas, ¿no? Otras empresas tendrán otras ideas, harán otras cosas, otras innovaciones para que logren entradas adicionales a la actividad principal que están desarrollando. Ahora, ¿qué salidas podría haber? ¿No? Primer, costo de activos con instalación y envío. La primera salida, la instalación de la empresa. Tiene que costar. Bueno, si es un restaurante, conseguirán un local, alquilarán un ambiente bonito, tienen que comprar todos los elementos necesarios para el proceso productivo, ¿no? Las comidas, cocinas, heladeras, qué sé yo, mesas, sillas, el primer costo de activos, ¿no? La instalación, ¿no? Todo lo que necesita, envío de
de elementos que traigan de otro lado. Pueden hacer traer equipos de otro lado. Bueno, costos de operación. Los costos de operación, los costos de realizar toda la actividad productiva, anual e incremental. ¿Por qué? Si es un restaurante, ha empezado su actividad, está empezando a ganar gente, ¿no es cierto? Se supone que no se va a estancar, que con el tiempo va a ir incrementando. Y eso, ese proceso, esa situación de que incremente sus costos de operación, pues implica que haya salidas. Ahora bueno, ha sido tan exitoso el restaurante, tiene tanta gente, 2 personitas en la cocina no abastecen, ahora hay que contratar otras 2, ¿no es cierto? Se incrementa. Pero la gente que sirve en las mesas ya son insuficientes, hemos crecido, pues necesitamos otras 2. Y al año tal vez necesitemos otras 4. Bueno, miren los costos de operación, a la materia prima también. Antes comprábamos para el restaurante 10 kilos de carne, ahora necesitamos 20, ¿no? Siempre el pensamiento optimista. Costos de mantenimiento periódico y de reconstrucción, ¿no? Estamos viendo algunas salidas. Bueno, algunas empresas necesitan mantenimiento, ¿sí? Mantenimiento periódico, ¿no? Reconstruir. Otras, bueno, no necesitan esa situación. Pagos del interés y del principal de un préstamo, otra salida, ¿no? Salidas, estamos hablando de salidas. Pago de interés, bueno, si he accedido a un crédito, pues tengo que pagar intereses, ¿no? Aumento esperado de los costos principales. Resulta que de pronto aumenta el precio de la materia prima. Ahora, ¿por qué ha subido el precio de la carne? No voy a cerrar mi restaurante, ¿no es cierto? Bueno, pues ha subido la materia prima, veré cómo soluciono, pero ahora tengo que comprar carne, ¿no? Tengo que comprar carne, ahora veré cómo hago. Hago subir el precio de los platos que vendo o reduciré el volumen de comida que doy a la gente. Ahí está la creatividad, la innovación de los propietarios de la empresa. Ahora, otra salida, impuestos sobre la renta. De hecho, tienen que pagar impuestos, ¿no? Impuestos a las utilidades de las empresas también hay. Ahora, otra salida que puede ser pago de bonos y de dividendos de bonos. ¿Sí? Otra salida es que cuando los socios de las empresas, bueno, deciden dividirse las utilidades. Bueno, este año, 2020, hemos ganado $5,000. Pero como somos 5 los socios, nos repartimos a 1,000, ¿no? Es una salida porque eso podría verse reinvertido, ¿no? Buscar crecimiento. Puede haber otra salida, gastos de fondos de capital corporativo, ¿no es cierto? Gastos de fondo del capital corporativo. Cuando estas empresas grandes, cuando estas corporaciones deciden, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Ingresar a lo que es la tecnología, ¿no? Con su negocio, pues, bueno, les va a generar ingresos, sí, pero también necesitan, ¿no? Invertir, necesitan hacer una salida. Bueno, pues ahora vamos a utilizar la tecnología. Ahora, ¿qué necesitamos? Un ingeniero que nos permita que maneje todo esto, ¿no? Diseñar una página web. Bueno, ahí están los gastos. Estos son algunos gastos, algunas salidas del efectivo, porque no es lo mismo gasto que costo, ¿no es cierto? No es lo mismo gasto que costo. Un gasto es algo que no voy a recuperar. Un gasto, por ejemplo, es, bueno, por accidente lo he quemado mi máquina. Es un gasto porque ahora se ha quemado y tengo que comprar otra, siendo que la máquina tenía que durarme 10 años. ¿Sí? En cambio, un costo es el costo de la materia prima que voy a utilizar en el proceso productivo. Voy a vender la comida y compro. Es un costo. Pero el gasto es aquello que no lo recupero. El costo, ¿sí? El costo en la materia prima, voy a tener un costo y lo voy a recuperar. Ahora miren, para la elaboración del flujo de efectivo se deben seguir los siguientes pasos. Yo les estoy explicando, jóvenes señoritas, cómo hacer un flujo de efectivo porque ustedes van a hacer, ¿sí? Es otra tareita. ¿Sí? En este tema se dan cuenta de hartos ejercicios, hay tareitas y les va a permitir volverse diestros. Y encima tengo videos sobre el flujo de efectivo. Los que ya han entrado al Classroom seguramente ya se han fijado, ¿no? Ahí tengo hasta un videíto dinámico,
no sé, un videito interesante que les está explicando cómo hacer el flujo de efectivo. Les he puesto un documentito, un PDF de cómo hacer el flujo de efectivo. ¿Qué implica esto? Que cada grupo se va a inventar una empresa, ¿no? Van a tener una empresa, van a crear una empresa, y del grupo de, por ejemplo, de Sebastián Gutiérrez, bueno, nosotros vamos a tener una empresa productora o exportadora, no sé, de quinoa, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, hagan su flujo de efectivo para que no se queden sin liquidez, sin dinero. Entonces, otro grupo, el grupo, por ejemplo, de Miguel Resini, hará otra empresa, entonces ahí tienen que elaborar su flujo de efectivo y no es difícil, es muy sencillo y es bonito. ¿Qué más? Para la elaboración del flujo de efectivo se deben seguir estos pasos. Primero, un primer paso, establecer el periodo que pretendo abarcar, es decir, flujo de efectivo por un año, por 6 meses, ¿no? Por mes, cada mes, por mes, no por 2 meses. Entonces, establecer el periodo, por cuánto tiempo. En ingeniería económica se recomienda medida de corto plazo, mes, y de largo plazo, un año. Entonces, miren, mejor el flujo de efectivo mensual, o si no, bimensual, ¿no? Cada 2 meses. Ese es el primer paso, establecer cuánto tiempo implica este flujo de efectivo que estoy elaborando. Segundo paso, elaborar una lista de los ingresos probables de efectivo. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los ingresos probables que voy a tener en el desarrollo de la actividad productiva de mi empresa? Y hemos visto arriba ingresos probables, ¿no? Una lista de los ingresos probables de efectivo de ese periodo. En esta se pueden incluir estos rubros. Cuando estemos haciendo la lista del efectivo, o sea, la lista de los ingresos en efectivo que van a ingresar, ¿sí? Tendría que incluir el saldo del efectivo al inicio del periodo, o sea, el saldo del periodo anterior, ¿no? En el periodo anterior he quedado con un efectivo de 500. Ya, en base a ese efectivo hago mi lista, ¿no? También hay que considerar las ventas al contado, cobro a clientes durante el periodo por ventas realizadas a crédito. Bueno, tengo que tener una política de cobranza. ¿Cómo es que voy a ir dando a crédito y nunca me pagan? Esto me va a llevar a la bancarrota, ¿sí? Pero también préstamos a corto y largo plazo de instituciones bancarias, ¿sí? Entonces, bueno, me he prestado del banco, ahora ¿cuánto estoy pagando? Eso me está generando también otras situaciones, ventas de activo fijo. ¿Qué cosas se ha vendido en mi empresa? Camiones, autos, repartidores, nuevas aportaciones de accionistas. Éramos 5, ahora tenemos un accionista más, un séptimo, un sexto, que está aportando con ingresos. ¿Sí? Entonces, después de registrar los valores de cada una de estas fuentes de ingresos, se suman y se obtiene el total. Entonces, todos los ingresos, ¿sí? Todos los ingresos, y sumo el total. ¿Qué más? Aquí tengo el punto C. El punto 1 es establecer el periodo. El punto 2 es hacer la lista de los probables ingresos que voy a tener en mi empresa, ¿sí? Los probables ingresos. El punto C, se enlistan las obligaciones que implica egresos, o sea, los probables egresos ahora que voy a tener, ¿no? Ahora, ¿en qué voy a gastar? ¿Cuáles van a ser mis costos? Perdón, ¿cuáles son mis costos? Compra de materia prima al contado y a crédito. Lógicamente, cualquier actividad empresarial que vaya desarrollando, tengo que comprar materia prima, ¿no? Sea al contado o a crédito. El primer egreso, compra de materia prima, al contado o a crédito. Gastos de fabricación. En los gastos de fabricación pueden ser seguros, combustibles, lubricantes, sueldos y salarios, incluidos los costos personales del empresario, ¿no? Aquí creo que tenemos que corregir y poner costos, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a poner costos. Aquí, sueldos y salarios incluidos los costos
personales del empresario. Los egresos lógicos, porque toda empresa tiene dependientes. Hay que pagar sueldos y salarios, ¿no? Incluidos los costos personales del empresario. El dueño de la empresa también tiene que tener, ¿no? Su ingreso que va a percibir. Otros egresos pueden ser pago de capital e intereses por préstamos obtenidos. Estoy pagando intereses porque me he sacado un crédito de una institución financiera para implementar mi fábrica, mi empresa. Compras de activos fijos. Bueno, ya me he cansado del auto viejo, ahora quiero reponer con otro nuevo y el viejo lo voy a vender, ¿no? Ahí va a haber un valor de salvamento, ¿se acuerdan? Lo vendo, el auto que ya está viejito, ya ha trabajado bastante y, bueno, lo vendo y aumento a eso y compro uno moderno. Gastos de administración y otros. Pago el gasto de administración a la secretaria, a seguridad, ¿no? Desmaterial de escritorio. Bueno, ¿qué cosas más necesitarán las empresas? Después de haber determinado el valor de cada ingreso, se suma y se obtiene el total, ¿no? Miren, sumo los ingresos, sumo los egresos. ¿Qué más? Una vez obtenidos los totales, se enlistan, se restan a los ingresos proyectados los egresos correspondientes. A todos los ingresos, ¿no?, que he proyectado, les resto los egresos. Ahora ahí, si el resultado es positivo, ¿qué significa? Que los ingresos son mayores que los egresos. Existe un excedente. Yo estoy feliz y digo, wow, es más lo que ingresa que lo que sale. Tendría que ser eso también en una casa, en una familia, ¿no es cierto? Tendría que haber más ingresos que egresos. Porque si hay más egresos que ingresos, ¿dónde iremos a parar? Esto implica que las cosas van bien y que poco a poco se va aumentando el patrimonio, porque hay más ingresos que egresos. Pero en caso contrario, en caso de que haya más egreso y menos ingreso, se debe estudiar las medidas para cubrir los faltantes. Y uno diría, ay, pero ¿por qué hay más egreso y poco ingreso? Seguramente han vendido a crédito, ¿no? ¿O qué habrá pasado? ¿No? Entonces hay que estudiar, ¿qué hago para cubrir esto? ¿Por qué está pasando esto en mi empresa? ¿Cómo hago para cubrir los faltantes? ¿Cómo agilizar cobranzas? ¿No? Al crédito se han pasado mis clientes y ahora, ¿cómo hago para cobrar? ¿Qué hago? A ver, alguna política. A ver, vamos a suponer que Delina, ¿me escucha? Delina. Delina. Sí, ¿Qué haría usted para cobrar? Ya le deben tanto sus clientes. Y usted ya está hasta aquí, dice, te has dado al crédito. ¿Qué haría para cobrar? En caso de que tenga un documento de contrato, digamos, que estipule cuánto tiempo de plazo va a tener para pagar el contrato, iniciaría una demanda en caso de que no quieran pagar. ¿Sí? Ay, la Adelina, muy drástica, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero también hay una situación. Bueno, si les iniciamos un juicio, perdemos al cliente, tal vez, ¿no? Tal vez, bueno, si se han pasado ya y nada de cobrar, o nada de pagarnos, habría que iniciarles un juicio, pero eso implica perder clientes. Habría que analizar, miren, son situaciones muy, muy especiales. A veces uno dice, se tardan tanto, pero al final pagan, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, también el dinero va perdiendo su valor. Habría que ver cómo agilizar las cobranzas, ¿sí? Y si estamos con más salidas que entradas, eliminar la adquisición de artículos no indispensables. ¿Se dan cuenta? Ay, hemos contratado 5, pero ¿para qué 5? Con 3 es suficiente. Ay, es que es su amiga del gerente. No, no necesitamos 5 trabajadoras. Con 3 es suficiente. Miren, eliminar adquisición de artículos y tal vez algún personal innecesario. Ahora, artículos no indispensables, ¿no? Pueden comprar algunas empresas y ahí está generando salidas, ¿no?
obtener un financiamiento que no era tal vez oportuno, no era necesario. Sí, pues cada empresa tiene sus particularidades y habría que ver, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo, compraban materia prima, algunas empresas, por ejemplo, restaurantes. Bueno, tienen que saber la materia prima si van diariamente a hacer sus compras, porque si compran para la semana a veces se puede echar a perder. Tienen que saber administrar dependiendo del negocio. Ahora, si es una carpintería, no importa, la madera pueden comprar y dura, creo, hasta un año, no sé, 2 años. Puede durar la madera, no se hace nada. Siempre que esté bien guardada, porque la humedad deteriora. Entonces, miren, posibles gastos, ¿no? O egresos que puede tener. Este otro último punto. Estimar la cantidad mínima de efectivo. Con el conocimiento obtenido al elaborar los anteriores pasos, se estima una cantidad mínima de efectivo para operar sin necesidad de pasar apuros incidentales por falta de liquidez. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿no? Ahora, ¿cuánto de efectivo se tiene que tener, ¿no? Por mes? ¿Cuánto de efectivo sería ideal? Porque al final, si uno tiene de efectivo mucho dinero, ¿no? Mucho dinero de efectivo, que no está haciendo nada, solo está ahí, está perdiendo, porque se lo puede poner a una institución financiera y puede estar ganando intereses, ¿no es cierto? Tampoco se puede tener efectivo en forma desmesurada, hay que tener algún parámetro. Entonces, de manera que yo tengo un efectivo que me permite hacer frente a mis necesidades, pero no tengo problemas de liquidez. Y bueno, en base a eso, a todo lo que hemos ido calculando, uno tendría que ver cada mes qué cosas pago, a quiénes les tengo que pagar, cada mes cuánto tengo que tener de efectivo, ¿no es cierto? Y bueno, yo pago 3 trabajadores, pago luz, agua, teléfono, servicios, pago los impuestos, por decir, han calculado que cada mes tienen que tener $500, ¿no? De efectivo para que les permita cubrir todas las obligaciones. Y a esos $500 conviene añadir un porcentaje del 5 o 10% según el momento de la inversión inicial, ¿no? Para satisfacer cualquier imprevisto. ¿Sí? A todo lo que se ha calculado se le aumenta un 5 o 10%. Porque, por ejemplo, si estamos con una inversión inicial, recién estamos empezando, pues, un 5 o 10%. A medida que transcurre el tiempo ya vamos a conocer el negocio, ¿no? Cómo nos va, cuánto vendemos, cuánto necesitamos, cuánto nos vienen a ofrecer otras empresas materia prima, si conseguimos que son gente que nos provea materia prima. Entonces, a medida que pasa el tiempo, este monto puede variar. Pero como estamos empezando, pues, con 5 o 10% más para satisfacer cualquier imprevisto. ¿Me están entendiendo, jóvenes señoritas? ¿Sí? Sí, licenciada. Ya. Entonces, es importante calcular esa situación. Y vamos a quedar en el valor del dinero en el tiempo. Valor del dinero en el tiempo. A ver, ya vamos a acabar este tema. Ya voy a prepararme para mi otra clase, para mi otro curso. Vamos a quedar aquí en valor del dinero en el tiempo, pero ya les he mandado toda esta diapositiva, material, video al Classroom. Por favor, vayan viendo, vayan organizándose ya en los grupos, vayan trabajando. Estamos a 19, entonces entre hoy y mañana ya voy a mandar las especificaciones de la tarea, ¿no? La carátula, todo, pero ya de hecho es hacer los ejercicios e ir elaborando el flujo de efectivo. Sí que les dejo con esa tarea, jóvenes, no se descuiden, no se dejen pisar con el tiempo. El primer parcial es la segunda semana de mayo, no nos queda mucho. Entonces, para la última semana de este mes yo ya quiero las tareas para irles revisando con calma, no quiero hacerlo en forma atropellada, ¿sí? Ir revisando con calma, y además creo que ahorita alguno que otro docente todavía falta, ¿no? En algunas asignaturas, aprovechen ese tiempito que tienen, por favor. Entonces, vayan trabajando en las tareas desde la primera diapositiva, no sé qué tareas más hay, vayan trabajando, por favor. Agradecerles por su participación.
Buenos